Futuros posibles, aporofobia y voces de Gaza desde la FIL Guadalajara. Además, conoceremos los retos que enfrentan los editores independientes en ese encuentro editorial. Rafael García Villegas, amigos, amigas, llegamos al jueves de Noticias 22 con grandes contenidos, Mucha información. Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Efectivamente, además de reconocer el trabajo de los y las creadoras de arte popular, esta publicación puede ser el cimiento de un instituto artesanal de la Ciudad de México. A raíz de la pandemia, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Red de Artesanos Anáhuac comenzaron a colaborar con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos culturales de este gremio e incidir en la creación de políticas públicas orientadas a ese fin. Dicho intercambio ha dado lugar a diversos seminarios, conversatorios y recientemente a una publicación titulada Artesanos Ciudad de México. Este material presenta una serie de artículos de investigación que dan cuenta de las prácticas del arte popular desarrollado en la capital. Es un material de cabecera que hemos desarrollado no solamente en la parte técnica, sino también en la parte social. ¿Qué aporta la artesanía? No solamente en cuestión de solucionar un problema, sino de hacer comunidad, ya sea en una unidad habitacional, en un pueblo originario, en una comunidad residente. La publicación presentada en la sede de la comisión forma parte de los esfuerzos por crear un organismo con capacidad operativa para atender a los miles de artesanos que habitan o transitan por la Ciudad de México. La artesanía en la Ciudad de México es diversa, es grande, es el segundo sector a nivel de todo el rubro de cultura que aporta al Producto Interno Bruto y es el primero en puestos de trabajo dentro del sector de la cultura. Entonces no estamos hablando de nada menor. Por eso estamos pidiendo que las nuevas autoridades, el gobierno entrante, tome cartas en el asunto y desarrolle meses de trabajo para generar o gestionar un posible instituto artesanal de la Ciudad de México. El maestro artesano Israel Mondragón, coordinador de la propuesta, explica que, debido a su composición pluricultural, en la Ciudad de México convergen expresiones artesanales de todos los rincones del país y, por lo tanto, es necesario crear los instrumentos institucionales para aprovechar esta diversidad. Necesitamos un instituto y no solamente iniciativas de la sociedad organizada, porque no sabemos cuántos somos en la capital, no sabemos cómo se mueven, qué producen, qué problemáticas tienen. La versión digital de la publicación estará disponible en el sitio web que aparece en pantalla, mientras que los ejemplares impresos serán distribuidos de forma gratuita en marzo del próximo año en el contexto del desfile artesanal de la Ciudad de México. Con información de Francisco Hoyos, Noticias 22. Dejemos de lado las diferencias y enfoquémonos en esas experiencias comunes. Vamos a sumarnos a la campaña Como Todas las Personas. Pues chiquita me llamaba mucho la atención. Me gustaba mucho el modelaje, pues las poses, vestirme toda fashion, ver revistas con modelos y entonces empecé y no veía personas como yo. Y entonces empecé a tomar clases de modelaje, talleres, cursos y representar para prepararme y así representar a las personas con discapacidad en esta área. Jimena comenzó a modelar a los 16 años. Ahora, a sus 24 años, ha participado con diferentes marcas y desfiles de moda, pero sobre todo, ha cambiado la forma en que creemos que deben ser las cosas. Personas como Jime están abriendo puertas para las personas que vienen atrás y creo que pues sí es un impacto de cierta forma. Yo diría que positivo, pero al final un impacto pues para la industria, que lleguen personas con discapacidad con el interés y que vean que tienen la habilidad para hacerlo, ¿no? Porque al final, Jime tiene muchas pasarelas de la escuela en la que está
y es la única modelo con síndrome de Down muchas veces, ¿no? Entonces, y destaca, porque al final Jime es muy profesional por cómo se ha preparado. Me gusta ganar, pero me gusta más divertirme con mis amigos como tú. Jimena y otras personas con discapacidad forman parte de Cambiando Modelos. Esta empresa ha lanzado la campaña Como todas las personas. Al mostrarlos disfrutando de una película, haciendo ejercicio o con los amigos en un antro, se busca que el resto de la población los vea como iguales. Nosotros solo queremos divertirnos. ¡Como tú! Entonces es justo reflejar esta parte como de la vida cotidiana, ¿sabes? Y de acciones que sí son reales, que sí hacen las personas con discapacidad y que si tal vez no han podido hacerlas plenamente, son por las barreras de la sociedad, ¿sabes? Pero no porque ellos no quieran hacerlo. Y en algunas cosas, no soy como nadie más. Lo que busca esta campaña es visibilizar que las personas con discapacidad sienten los mismos sentimientos que cualquier otra persona y hacen cosas de la vida cotidiana, ¿no? Porque muchas veces pensamos que las personas con discapacidad son inspiradoras por el hecho de levantarse de la cama, ¿no? O hacer su vida cuando al final, pues, ellos viven así en el día a día, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. La madrugada de este jueves trascendió la noticia del fallecimiento del artista plástico Antonio Ortiz. Conocido como el Gritón por su característico tono de voz, esta noche lo recordamos en el testimonio de uno de sus grandes amigos. Aunque siempre discutían por la forma de pensar de cada uno, el coordinador de opinión del diario La Jornada, Luis Hernández, reconoce que cuando lo conoció en la universidad, se formó una amistad inmediata con el artista Antonio Ortiz Gritón y que admiraba su gran capacidad e inteligencia intuitiva. Él mismo nos cuenta cómo su gran amigo inició en el arte. Él se volvió pintor de una manera muy curiosa. Un día venía caminando por Avenida Reforma, entró a un Sambors, había librerías, sigue habiendo, y tomó una de un escritor polaco que se apellida Andrzejewski, muy reconocido, muy famoso. La novela se llama Helo aquí. Adquirió la novela como pudo, no voy a decir cómo, pero la leyó de un solo tirón. Y es una biografía novelada de un pintor donde mezclan la vida de Gaudí, la vida de Picasso. Y él dijo, bueno, aquí está escrita mi historia. Y comenzó a pintar. Apasionado por la plástica, pero también por el activismo vinculado a los fenómenos sociales como la migración, la guerra, los derechos humanos y la preocupación por el medio ambiente, entre otros. Pero yo diría que el momento en el que él se engancha como conciencia social tiene que ver con el zapatismo. Él elabora un cartel solidario que ayudó a recoger fondos para el movimiento bajo la consigna de para todos, todo, nada para nosotros. Entonces comenzó a recuperar figuras de movimientos político-militares, de dirigentes como Lucio Cabañas, a reivindicarlos gráficamente, hasta llegar a su último mural, que está en el Museo del Muralismo, que celebra el asalto al cuartel Madera del 23 de septiembre de 1965. Sin duda, la esencia del artista nacido en la Ciudad de México en 1953 quedará plasmada en cada una de sus obras. Fue, y quiero insistir en eso, ¿no?, un artista multifacético, un constructor de redes, un dador de amor y de belleza, ¿no? Fue un personaje de muchos colores, no de blanco y negro, y nos hizo a todos ver el mundo con una paleta digna de un arco iris. Para Noticias 22, Iván Ramírez.
Gracias a Luis Hernández por este tiempo. Un abrazo fraterno a él y a todos los amigos del Gritón, a la comunidad artística, un hombre muy comprometido con la sociedad y con el quehacer artístico. Descanse en paz. Y cambiamos de tema porque Alondra de la Parra se adentra a los terrenos de la zarzuela. La directora de orquesta ya tiene planeado su itinerario por tierras europeas después de presentarse en nuestro país. Tras dirigir orquestas como las de París, Londres, Zúrich o Berlín, Alondra de la Parra se ha instalado ya en la capital española como directora titular y artística de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. La verdad ha sido un placer conocer a los músicos, a los cantantes. Ya llevamos 3 programas y empezamos con un programa muy español, después hicimos un programa de Dvorak y Brahms, luego la misa en do menor de Mozart y ahorita estamos empezando esta aventura con la zarzuela aquí en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, la del Manojo de Rosas. Se trata de su primera zarzuela, un género que no le es ajeno al haber participado en varias óperas y operetas como Turandot o La Flauta Mágica. Con música de Pablo Sorozábal, la del Manojo de Rosas está dirigida escénicamente por Emilio Sagi. Esta primera zarzuela para mí no se siente como una primera vez de algo, porque lo siento todo tan conocido, tan parecido a las historias con las que crecí, a la ópera que he dirigido, al lenguaje con el que he crecido, mi lengua materna. Entonces, todo fluye de manera muy, muy fácil y eso es una delicia. Además de conciertos que dirigirá en Suecia y Copenhague, el 7 de diciembre Alondra viajará a la Ciudad de México para presentar su proyecto Gershwin, La vida en azul, con el que también visitará Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida. Es un proyecto mío, un proyecto que se me ocurrió hace varios años y finalmente se está cristalizando con el pianista francés Tomasenko, el bailarín estadounidense Robbie Fairchild, la cantante francesa Neima Nouri, la bailarina mexicana Amélie Flores, y esto es un viaje a la vida de Gershwin de los años 20 en Nueva York, en París, en Hollywood, con su música. Y es interesante porque un poco es la misma época en la que estamos haciendo de la zarzuela en Madrid, pero esto es un poco lo mismo que pasaba 10 años antes. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Gracias a Francina por el reporte. Y bueno, todo gran proyecto audiovisual comienza en papel. Y desde hace 3 lustros este laboratorio se encarga de cuidar hasta el mínimo detalle en este proceso. Huesera, Clara Sola, La Jauría y Las Niñas son solo 4 de las más de 500 películas que han pasado por Cine Qua Non Lab. Este proyecto de la sociedad civil, que está cumpliendo 15 años, ofrece a los guionistas del séptimo arte la posibilidad de tallerear los textos que llegarán a la pantalla. Lo que nosotros queremos es que ellos logren y ellas logren la mejor versión posible de ese guión, porque se va a ir a producir. Y equivocarse en cine cuesta mucho dinero. Y cuesta mucho, no solamente dinero. Entonces, para un cineasta que está produciendo, dirigiendo su primer largo, es importante que llegue con un primer largo, con una narrativa lo mejor ajustada posible para que sea exitoso. Entonces, porque un primer largo puede hacer o deshacer una carrera. En el marco de esta celebración se anunciaron los 7 guiones que apoyarán en el 2025 y que proceden de países como Brasil, Francia, Estados Unidos y Arabia Saudita. Y es que los resultados que han dado ha sido reconocido por festivales como Toronto, Berlín, Tribeca, Goya, Sundance e incluso los premios Oscar. Además, se anunció que los estudios Churubusco apoyarán al cineasta colombiano David David en la postproducción de Profesora Leda. Muchas gracias. Lo que pasa es que muchas cosas que funcionan porque están conectadas con la psique humana directamente y con el estómago del creador. Están todas estas historias que nosotros hemos recibido en nuestro laboratorio, son historias que tienen que ver con una experiencia muy personal del creador o de la guionista o del guionista. El siguiente paso para Cine Qua Non Lab es la realización de residencias en una ranchería cercana a Tzintzuntzan, Michoacán. Para participar en esta y otras convocatorias, pueden informarse a través de la página que aparece en pantalla. Así también, se está estudiando la posibilidad de crear un fideicomiso para garantizar la permanencia del proyecto. La industria por sí misma
va a estar delineando qué tipo de historias quieren ellos producir y qué tipo de historias quieren promover, porque hay una línea que tienen las plataformas y que tienen los estudios. En cambio, nosotros apoyamos el orden creativo del cineasta independiente. Eso es lo que apoyamos. Noticias 22, Alberto Aranda. Y aprovechamos este espacio para felicitar al maestro Alonso Millán Cepeda, director general de Canal 22, quien ha sido designado como presidente pro tempore de la REDTAL, la Unión de Canales Públicos y Culturales de América Latina. Sí, una comunidad que apuesta a la integración en la diversidad, a la innovación estética y al compromiso con la realidad. Así que bueno, pues enhorabuena. Y en este mismo tono festivo y de medios públicos, también celebramos a los productores y conductores de El Chamuco TV, coproducción de Canal 11 y Canal 22, que han sido reconocidos con el Premio Nacional de Periodismo por la entrevista que le realizaron al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y asimismo felicitamos al equipo de 11 Noticias que recibió el galardón por su cobertura noticiosa. Bueno, pues ahí también un canal hermano. Así es, enhorabuena a todos los ganadores de este año y con esta fiesta, con esta celebración, nos vamos a una brevísima pausa. Nos vamos a la Feria del Libro de Guadalajara. Más allá de ser un tiempo verbal, el futuro es una posibilidad y un desafío para filósofos y artistas. Para Stuart Candy, los futuros no existen, son producto de la imaginación de los seres humanos, lo que le resulta tentador. El artista australiano dedicado a fomentar la capacidad colectiva de pensar en el futuro mediante la inclusión, plantea que el arte es el camino perfecto para delinear el mañana. Is one of the functions of art. It's not the only function, but it is an important function of art, which is to imagine, not for just individuals, but on behalf of all of us. And so the artistic imagination is kind of mapping the boundaries of the possible on behalf of the culture that it is embedded within. Candy se ha desempeñado como asesor del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y como miembro de la Federación Mundial de Estudios de Futuros. Su objetivo no es predecir el futuro, sino plantear casos alternativos para resolver problemas del presente. When we talk about futures, los futuros posibles, then we are really talking about a conversation that requires all three of those perspectives to be present: the artistic, the scientific, and the political. Understanding that thinking about the future is not just about what's going on in the world, it's about our capacity to imagine and respond with it. I would also say that in futures studies, or foresight, as a field, as it has developed over the last 2 or 3 generations, we talk about the difference between possible futures, probable futures, and preferable futures. Le pregunto entonces, ¿en qué consiste el estudio moderno del porvenir? This is the kind of futures work that interests me and that I practice as a designer and an artist, and as a partner to emerging designers and artists, the students that I teach. We are interested in not just talking about things theoretically or verbally, but using the arts, media, and design to think with our whole bodies and with all of our senses about what those possibilities could look like. I'm interested in creating and developing and promoting and sharing the technologies of imagining. The technologies of imagining in this broader sense, the practices that let us map possible futures in an ongoing way so that we can make smarter, more thoughtful choices in the present. Porque imaginar el futuro, convertirlo en ideas y plasmarlo en acciones es más rico que hablar solo de él. Noticias 22, Karen Rivera.
justicia, empatía y educación, herramientas para eliminar la aporofobia. La catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, acuñó en 1995 la palabra aporofobia para referirse al rechazo al pobre, un fenómeno que descubrió al estudiar la discriminación. Se hablaba mucho de la xenofobia, que es el odio al extranjero, al de otra raza, y sin embargo yo veía que no molestaban tanto los extranjeros. En España, por ejemplo, hay una diferencia enorme entre los turistas que vienen y les atendemos con todo entusiasmo, los futbolistas famosos que vienen de otros países, para los que vienen con dinero los recibimos con muchísimo gusto. ¿A quiénes no se recibe con gusto? Pues a los inmigrantes pobres, a los que carecen de recursos y nos parece que solo plantean problemas. Y entonces construí esa palabra, aporofobia, y escribí algunos artículos diciéndole a la Real Academia de la Lengua que admitiera esa palabra, porque así podríamos identificar algo que me parece que es una auténtica catástrofe social, porque es una verdadera patología social que los pobres sean rechazados y sean desamparados. Buscando el origen del problema, la filósofa continuó con su investigación que derivó en un libro. Porque lo que se intenta mostrar es que la aporofobia está enraizada en nuestro cerebro. Y efectivamente es que las gentes tendemos a buscar a aquellos que nos pueden hacer más fácil la vida, que nos pueden dar algo interesante a cambio para poder sobrevivir, y en cambio rechazamos a los que nos parece que no pueden darnos nada interesante sino solo problemas. Y eso está enraizado en el cerebro porque tiene toda una historia evolutiva. Afortunadamente el cerebro es muy flexible, el cerebro es plástico y se puede manejar y se puede reformar. Y en ese sentido es en el que hay que dar soluciones, porque esa es una buena noticia. Propuso algunos caminos para superar este problema social a través de la educación y las instituciones. Una sociedad que es injusta es una mala sociedad. La empatía no basta, hace falta algo más. Y por eso yo propongo, en vez de la empatía, la compasión. La compasión consiste en ponerse en el lugar del otro y cuando el otro sufre, ayudarle a salir de su sufrimiento. El lado de la educación y de la cultura creo que es fundamental y tendríamos que trabajarlo todo, porque si no, no entiendo para qué queremos tanto libro, para qué queremos tanto cuadro, para qué queremos tanta cosa, si a fin de cuentas estamos descuidando lo más elemental, que es la vida buena de las personas sencillas y de las personas normales. Y después estaría todo el trabajo de las instituciones. Las instituciones tienen que intentar reducir las desigualdades. Noticias 22, Óscar Cortés. La voz de los escritores palestinos en la Franja de Gaza encuentra ecos también en la FIL. La guerra estaba sentada en su silla. Se puso de pie tímida durante los primeros días. Ocultó su rostro y sus jadeos. El primero de los muertos lo bautizó con un nombre y un número. Tal vez hizo una mención, con júbilo, del color del zapato que calzó. Cuando todos los colores de una ciudad se reducen a uno, al gris, porque la han saturado toneladas de explosivos, solo queda la muerte y la memoria en los escombros. Es esa la realidad que puede verse y leerse en el libro Contra el apagón, Voces de Gaza durante el genocidio, que muestra una compilación de poemas traducidos al español por Shadi Rujana. Las autoras y los autores que participan acá escribieron sus textos en medio del apagón, pero el problema es que muchos de ellos ya no están y los que están han perdido también su propia conexión, digamos, con el mundo propio de las letras. Entonces, el mensaje es preguntarnos también por la intelectualidad palestina, ¿dónde está? La obra de los escritores palestinos en la Franja de Gaza fue reunida entre octubre y diciembre de 2023 en árabe. Estos poemas se acompañan de ilustraciones de la artista Marcela Landazábal, para quien fue todo un reto darle imagen a esa dimensión de la extinción de la vida. Pues está pensado para público latinoamericano.
¿no? Para pensar que hay una distancia enorme con Gaza, pero no es una distancia natural porque estemos lejos geográficamente, sino que se debe a una distancia cultural. Durante el genocidio, la misma ONU ha hablado de un culturicidio. Ha habido iglesias, mezquitas, hospitales y con ello profesores, médicos, poetas, literatos, literatas que han perecido en el genocidio con sus familias. Entonces, lo que vemos también es que muchos de ellos y ellas fueron supervivientes algunos días, algunos meses y ya no están. Otros perdieron su vida los primeros meses del genocidio y pues conjuran un conjunto muy complejo, testimonial también, no solo poético, de lo que es el genocidio. Un conflicto que comenzó hace más de 7 décadas y que puede leerse en México desde el ojo sensible de la poesía. Noticias 22, Karen Rivera. Vaya temas, pero cambiemos de tema porque de acuerdo a cifras oficiales del año pasado, la FIL recibió a 857,315 asistentes y tuvo una derrama económica superior a los 109 millones de pesos. Aunque para algunos el interés de formar parte de este encuentro va mucho más allá de las ventas. La FIL es muchas ferias, ocurren varias cosas en paralelo. Es una feria para vender, que es la más obvia de las motivaciones, pero si solo fuera esa, muchos no vendríamos porque no es un buen negocio necesariamente. Pero también creo que hay muchas otras cosas que se siembran a largo plazo y que aquí es donde se siembran, ¿no? Y vale mucho la pena. Sobre todo el lugar de la reflexión y el lugar de ver cómo la gente, el público, cómo manosea los libros, los deja, les interesa el costo, el diseño, etcétera. Todo eso siempre es un laboratorio, pues, en tiempo presente muy interesante para nosotros también. Para mí un factor adicional, que creo que eso sí es característico de la Feria de Guadalajara, es que hay muchos vendedores de derechos. Grano de Sal contrata muchas obras con editoriales o agencias extranjeras y aquí podemos verlos personalmente. Existen casi 50 espacios dedicados a los sellos independientes. Sus propuestas abonan a ampliar la diversidad de oferta bibliográfica y su reto es identificar los pequeños sectores que pueden ser atraídos por sus propuestas. Hay mucho énfasis en el diseño, en las presentaciones, las encuadernaciones. A veces el riesgo que corremos es que los libros se vuelven un poco más caros, un poco más, porque son difíciles de producir, porque hacemos tirajes más cortos, pero es parte de la esencia de lo que hacen los independientes. Tenemos un poco más de libertad. De pronto es una libertad limitada por la realidad, ¿no? Porque necesitamos vender los productos. Y además pues tenemos que castigar los precios para que la gente pues los pueda comprar, en fin. Entonces sí es mucho trabajo. Si uno fuera frío y seco respecto de los resultados, yo estoy seguro que muchos de nosotros no seguiríamos haciendo libros. Es improductivo muchas veces, es muy doloroso, pero hay unas satisfacciones extra económicas y demás que de algún modo compensan, pero se necesita una entereza de ánimo para mantenerse aquí. Y siguiendo con este tema, en la página de la feria encontramos los precios de los stands. Por ejemplo, uno sin equipar de mínimo 18 metros cuadrados cuesta en promedio $277 por metro cuadrado y equipado $342 siempre dólares, lo que representa un desafío de manera particular para los sellos editoriales independientes. Este pasillo donde suelen estar los independientes hoy está particularmente despoblado. Venir a la FIL es fundamental, como cualquier editorial hispanohablante que publique textos en nuestro idioma y en cualquier otro idioma de nuestra región, digamos, porque es un lugar de encuentros y de muchos diálogos y de mucha reflexión sobre el quehacer editorial. Y al mismo tiempo es un lugar de mucha exposición y de venta. Para asistir a la FIL, estas editoriales se unieron para pagar un stand pequeño. Es un albur, la parte económica,
A lo mejor, ayer lo hablaba con una editora también independiente, me decía, mira, nosotros casi siempre salimos tablas. Hay que revisar qué están publicando las editoriales independientes. Uno se encuentra gratas sorpresas. Y ahora conozcamos a un autor que critica a los poetas. Mi nombre es Balam Rodrigo, soy originario de Villa de Comaltitlán, Chiapas. Soy biólogo, escritor principalmente. Machete sin hoja al que le falta el mango es un libro de poesía aforística en el que hay varias críticas a la figura del poeta. Es un libro metapoético en el que, para que no digan las amigas y amigos, compañeras, compañeros de oficio que pues estoy criticándolos, me conozco bien, nos conozco bien, critico desde un punto de vista ético, literario, poético, desde una ética también del oficio, de nuestra responsabilidad ante la sociedad, desde qué creamos, cómo lo creamos, sobre qué hablamos, y esa responsabilidad de él y la poeta como ciudadano de a pie. Pero también, por otra parte, es una honda reflexión, machete sin hoja al que le falta el mango, sobre la escritura, sobre la literatura, sobre la misma poesía, y entonces cabalga entre la poesía en prosa, el poema en prosa, el aforismo, y hay varios cuestionamientos, sobre todo a las y los poetas, a su soberbia, a estar en un altar, a esta vanagloria sobre sí mismos y a perseguir simplemente galardones, medallas, becas, publicaciones, sin retribuir realmente a las personas de a pie. Incluso hay una sección también en la que yo critico la violencia de estos días, la violencia que le pasa a las personas, y de alguna manera como el poeta eso pasa desapercibido para el escritor y para el poeta. Creo que también no estoy obligando, ni obligo, ni pido que todos escriban sobre esta situación de la violencia sistemática que vivimos, pero tenemos que tener un compromiso. Yo abordo estos temas con un humor negro, de una manera también divertida en algunos momentos, y por otra hablo mucho del oficio literario, el poeta. Yo hablo en un momento y digo como gastrónomo literario, como aquel que también sabe degustar, sabe comer, sabe abrevar de la buena poesía y pues también de la mala poesía, ¿no? Y sabe cuando algo no está bien. Antes de la pausa, los invitamos a que asistan mañana, ya sea de manera presencial o a que sigan en las redes del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México el Cine Debate, Censura, Represión y Nacionalización. Un recorrido por el cine nacional de 1930 a 1970 que va a moderar Yehieli Hernández en Plaza del Carmen 27 San Ángel. La transmisión en vivo a partir de las 5 de la tarde se puede seguir en las redes del INERM. Y bueno, con esta invitación... Nos vamos a una brevísima pausa. Regresamos a la fila y mucho más aquí en Noticias 22. Naciones Unidas reporta, escuchen ustedes, que los sistemas alimentarios que incluyen la producción, el procesamiento, el envasado, el transporte y la eliminación de alimentos son responsables de 1/3 de las emisiones que generan gases de efecto invernadero. Y a partir de esto también surge la reflexión en la Feria Internacional del Libro. Foodscapes es un proyecto del cual estamos muy orgullosos de recibir como parte del programa cultural de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la FIL. Es un proyecto que se presentó en el 2023 en la Bienal de Arquitectura de Venecia, que estuvo además nominado como de los mejores pabellones, y que es una reflexión acerca de cómo la industria agropecuaria está acabando completamente con los territorios. A través de cortometrajes y fotografías, la muestra ofrece un seguimiento sobre la contaminación que generan las industrias alimenticias. Podemos ver esta cuestión contrapuesta de cómo eran los paisajes antes y cómo son los paisajes después de que por ahí pasa la industria, y la verdad es de que a uno le dan ganas de ponerse a dieta perpetua, pero pues bueno, una cuestión tan básica como la alimentación humana, más bien hay que poner atención en cómo podemos mejorar, y sabemos que la gente también se va a llevar esta semillita sembrada en ellos. Justamente esta reflexión viene a través de 5 ecosistemas diferentes, ¿no? A través de la comida típica de España. Entonces hay un núcleo dedicado, por ejemplo, de todo lo que tiene que pasar
el proceso para preparar una paella, ¿no? Para que el calamar que llega a la paella, para los camarones, para el chorizo, como bien dices, todo lo contaminante que hay detrás, ¿no? Para que pues uno muy cómodamente se lo coma en el plato, pero pues que más bien hagamos conciencia de qué es lo que hay detrás. Entonces me parece una excelente oportunidad de tener esta ventana hacia otras latitudes del mundo y llevarlo a nuestra realidad. Esta exposición está abierta a partir de ya hasta el 2 de marzo. Tienen para visitarla. Es una excelente oportunidad porque son exposiciones de proyectos internacionales que son la única oportunidad para verlos por acá. Y le recordamos a la gente que el MUSA está abierto de martes a sábado, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y los domingos de las 10 a las 3 y la entrada es completamente gratuita. Noticias 22, Óscar Cortés. Rodrigo Peredo fue a tomar el pulso de gustos y hábitos de lectura en la FIL de Guadalajara. Veamos esto. Nosotros salimos a recorrer los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para conocer a los autores favoritos y los hábitos de lectura de las personas. Acompáñenme. ¿Cuáles son tus 3 autores favoritos? Está difícil, pero García Lorca, Julio Cortázar, Piedad Bonet. De poesía me gusta mucho Rimbaud. Latinoamericano, pues yo creo que García Márquez. Y me gusta mucho Humberto Eco. Yo creo que Inma Rubiales, Andrea Longarela y... Oh, qué difícil. Tracy Wolf. Benito Taibo, Sara Yemas y... Lauren Roberts. La primera, la que más me encanta, se llama Sara Yemas, es la escritora de la saga Cotar. Es una corte de rosas espinas, una corte de niebla y furia y es una saga muy grande que me gusta mucho. Alice Kellen también. Y ya yéndome un poco más, bueno, yo considero un clásico, mucha gente no, pero también me gustan muchísimo los libros de Benito Taibo. Uno, pues, oye, y que está de moda, ¿no? Ahora, García Márquez. ¿Quién más? Bueno, Mario Puzo, es así como Octavio Paz. ¿Cuántos libros ha leído en el año? Este año mucho menos. Yo creo que llevo 2. Este año mi meta fueron 100 libros, pero apenas llevo 56 leídos en el año. Yo creo que en estimado como unos 60. Sí, sí, de verdad. Yo como 6. Este año no tantos como el anterior, pero yo diría que al menos unos 3 sí. Yo también no tantos, yo también podría decir que completos y a conciencia, sí, unos 2 o 3, la verdad. ¿En qué formato lees? ¿Es en físico o recurres a, por ejemplo, el ebook o al audiolibro? Pues siempre que se pueda prefiero leer en físico, como que la experiencia es más placentera. Pero bueno, también de pronto más como ensayos o poesía, también a veces sí leo en digital. Me gusta mucho más el físico. El audiolibro es así como, no sé, como que se me hace, después es para que necesites saber de qué se trató, sale, te lo echas, ¿no? Y el digital, tengo un Kindle y el Kindle pues, es muy práctico, pero pues no hay nada como el físico. Yo sí, al menos sí he recurrido a PDF o virtual, pero no hay nada como leer un libro en físico. Yo también prefiero el físico, pero el audiolibro me encantó. Estar escuchando como en Spotify o las novelas que ponen. Me encanta la ambientación, como la actuación hablada y todo. La verdad es que es una experiencia que se encuentro como igual de rica que cuando te atrapas mucho leyendo una novela. Tengo el Kindle, pero casi no lo uso. De hecho, vine por un libro que tengo en digital y no avanzo y lo vine a buscar en físico. Cuando son libros que me dejan de la escuela, los busco en audiolibro para agilizar un poco la lectura. Mañana tendremos más de la FIL de Guadalajara y por lo pronto regresamos a temas internacionales. En el marco de los 16 días de activismo, María Elena Guevara nos platicó sobre la ola violeta. La violencia psicológica de género es un tipo de violencia que no es fácil acreditar ante la autoridad, pero existe un organismo que busca disminuir esa cifra negra relacionado con este tipo de conducta. Hola Violeta es una organización que nació en 2022 en la Ciudad de México con el objetivo de combatir lo que yo llamo feminicidio emocional. Ese es un término fuerte, potente, que
pretende visibilizar los riesgos y resultados de la violencia psicológica de género, que es la más prevalente, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y al mismo tiempo es la más difícil de detectar y por lo tanto también la más difícil de denunciar. Algunas acciones están normalizadas en la sociedad, por ejemplo, las bromas hirientes o los celos. Por ello es importante preguntarnos cómo detectar este tipo de violencia. Y un grado extremo es cuando la persona ya no puede, por ejemplo, salir del hogar sin notificar o sin ser acompañada, o no puede tener ya una amistad. Ahí es donde en Hola Violeta decimos que empieza a presentarse el riesgo de feminicidio emocional, que no es otra cosa que la anulación de la voluntad de esa mujer y, por tanto, la incapacidad de romper el ciclo. Desde la declaración del 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ha implementado nuevas formas para erradicar este problema social. El nivel de paridad ha aumentado y que sin duda, la lucha contra la impunidad seguirá presente. Pues recordar que estamos en los 16 días de activismo, pero que no es suficiente. Necesitamos 365 días de activismo contra la violencia de género, porque es un problema cotidiano, es un problema estructural y es también un problema que se puede resolver si todas y todos unimos esfuerzos. Hola Violeta ofrece talleres y apoyo a mujeres que han sido violentadas. Si deseas conocer más información, consulta la página www.holavioleta.mx. Para Noticias 22, Iván Ramírez. La inclusión y la diversidad visten de música y color el teatro de la ciudad. Nubes Malva es un espectáculo a cargo del Coro Gay de la Ciudad de México, que desafía los prejuicios y celebra la vida a través de la música, con el objetivo de visibilizar la lucha contra la estigmatización del VIH. Nosotros venimos haciendo ya espectáculos mucho más conceptuales desde el invierno del año pasado, y este justo fue algo que como agrupación sentimos que es muy importante, ¿no? Esto de luchar contra un estigma que hoy por hoy, a pesar de que esta fue una pandemia en los 80s, sigue siendo un tema bastante fuerte, ¿no? Entonces, es un viaje muy bello a través de la música que vamos a tener. Entonces, van a ver también todo un concepto que ya estamos desarrollando, ¿no? En donde todo va, la iluminación, el vestuario, todo va pues de la mano justo con este título de Nubes Malva. La selección musical es un pasaje por distintos géneros y artistas, con piezas cuidadosamente seleccionadas para que el coro lleve al público por una experiencia emocional. Y pues vamos a estar interpretando Juan Gabriel, Mónica Naranjo, Willy Colón, Paulina Rubio. Entonces es de verdad, es una mezcla. Michael Jackson también, por ejemplo, vamos a estar Katy Perry. Entonces sí es una mezcla bastante... Alguna persona podría pensar que es muy ecléctico, pero por el otro lado, ya que lo vean en el espectáculo, pues todo tiene todo se va ligando. El Coro Gay tiene casi 12 años en los que han tenido una gran diversidad de presentaciones en distintos recintos, por lo que Nubes Malva marca una evolución en su trabajo con el director Enrique Dunn. Nosotros en el momento que empezamos a trabajar con el maestro Enrique Dunn, que cambió un poco estos conceptos de trabajo que veníamos teniendo y hacer como cosas mucho más conceptuales, para mí fue darme cuenta que el grupo había llegado a una madurez por el trabajo que tenemos. El espectáculo es para todo público, por lo que la invitación es abierta a todo aquel que quiera vivir una experiencia diferente sobre un tema que aún sigue siendo polémico. Bueno, les invito por parte del Coro Gay Ciudad de México LGBTIQPA+, a que vayan a este maravilloso espectáculo el 18 y 19 de diciembre en el Teatro Bellísimo de la Ciudad de Esperanza Iris, aquí en la calle de Donceles. Bueno, los boletos están en taquilla y también en un sistema de venta de boletos, y pues bueno, dense la oportunidad, si no conocen al grupo, de verlo, ¿no? Y de dejarse conquistar por la música y por todo lo que van a ver en escena, y en un tema que, bueno, hoy por hoy sigue siendo muy, muy importante, de una gran actualidad, porque, bueno, tristemente es una pandemia que no ha terminado. Para Noticias 22, Carolina Martínez. Y vamos a una muy breve pausa.
y los dejamos con una probadita del talento de esta agrupación que ya se ha presentado en otros años con propuestas como esta. Les presentamos la segunda parte del serial Libro Tasa Cero, ahora con las reflexiones de Fritz Glockner, director general de Educal. Esto no es nuevo, esto se planteó desde 2019, donde la iniciativa nació o se colocó en la Cámara de Diputados y supuestamente había avanzado favorablemente. Entonces, esta iniciativa no prosperó. Aun cuando se suponía que los entonces legisladores del 2018 al 2021 estaban convencidos de la urgencia por exentar del IVA a las librerías. Los senadores Beatriz Mojica, María Martina Cantún, Susana Harp, María Guadalupe Murguía y Videlisa Reyes Hernández y Javier Corral, todos integrantes de la Comisión de Cultura, presentaron una iniciativa cuya finalidad es impulsar la industria editorial en México. En particular, se busca exentar del IVA a las librerías del país. Y me parece maravilloso que hoy desde la Cámara Alta 2024 se vuelva a colocar sobre la mesa una discusión que urge se resuelva. No solamente para una cadena tan grande como lo es Educal Fondo de Cultura Económica, que incluye una gran cantidad de puntos de exhibición de la aventura, de la literatura, de la rebeldía, sino también evidentemente para las pequeñas librerías, las llamadas librerías de barrio, las librerías independientes, o incluso para las grandes cadenas de librerías. De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, en el país existen 1,204 puntos de venta, pero solo 500 son librerías y la mayoría están concentradas en las grandes ciudades. El INEGI registró 487 librerías solo en la Ciudad de México y 88 en Guadalajara, siendo Librerías Gandhi la mayor cadena del país. Hay que saber distinguir en lo que es un punto de exhibición como librería, como esto, a centros comerciales que dentro de todos los objetos comerciales comercializan libros. A ver, ahí Hacienda tendría que saber distinguir entre un espacio comercial que oferta perfumes, ropa, joyas, tabaco y farmacia junto con discos y libros. No lo puedes clasificar como librería. Con esta serie de reformas a la ley se busca que los libreros tengan mejores oportunidades de crecimiento y en consecuencia que los mexicanos tengan mayor acceso a los libros. Lo que está beneficiando es las finanzas de los gastos fijos de un punto de exhibición. Sí, estoy hablando de Educal, que es diferente, evidentemente, soy una empresa del Estado, no viene al caso. Pero si yo fuera el Fritz Glockner de 1989 con su librería La Historieta en Puebla, que es cuando fui librero, ¿no? Yo pagaba impuestos por la renta del inmueble, impuestos por la luz, por el teléfono, por bla, 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 y yo no podía descargar esos impuestos, terminaba yo tragándomelos. Y me indigestaban y por eso terminé cerrando la librería. ¿Ya me expliqué? Noticias 22, Alberto Aranda. Veamos ahora qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Sau. Adelante, Leonardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el ciclo 16 días de activismo contra la violencia de género, sobresale la película Retrato de una mujer casada, dirigida por el yucateco Alberto Bojorquez en 1979. Si algo caracterizó la filmografía de este cineasta, fue su interés por describir a la mujer mexicana de diferentes edades de forma realista. En este caso, la protagonista es una ama de casa de clase media, casada y con hijos, que sin embargo continúa sus estudios de periodismo en la UNAM.
Con muy buen ojo para el detalle, Bojorquez hace un retrato convincente y verosímil de un matrimonio común de la Ciudad de México, en el cual el machismo del esposo no deja de manifestarse con sus celos y su disposición a la violencia. Para ello, el realizador contó con un reparto de primera conformado por una estupenda Alma Muriel y Gonzalo Vega como la pareja protagónica y Patricia Reyes Espíndola y Ernesto Gómez Cruz como una pareja amiga. Y la trama se desenvuelve en una ciudad reconocible por locaciones como el Viaducto, la Universidad, el Parque de los Venados y la Cineteca Nacional, la original, previa al incendio que la destruyó. Retrato de una mujer casada se exhibe mañana viernes 6 de diciembre por el canal 22.2 Nuestro Cine. Consulte nuestros horarios. Yo me despido, gracias por su atención, nos vemos la próxima semana. Gracias, Leonardo, hasta la próxima semana y nos vamos celebrando los 77 años de Egberto Gismonti. Efectivamente, un gran pianista, compositor, guitarrista que abreva de fuentes clásicas y populares, un artistazo. De su tierra natal, Brasil. Aquí nos despedimos hasta mañana.